Muy bien, los invitamos a que participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes pueden opinar utilizando el hashtag numeral La Noche Elecciones. Queremos conocer sus opiniones frente a los resultados que tuvo esta primera vuelta presidencial en Colombia. Hoy vamos a tener diferentes voces desde diferentes ángulos de opinión y políticos de Colombia. Vamos a analizar estos resultados que dejaron las elecciones de este domingo en Colombia. Saludo a Mauricio Liscano, senador colombiano por el partido de la U. Bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jefferson. Buenas noches a todos los televidentes. También está con nosotros Miguel Ceballos, decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, ex viceministro de Justicia, columnista y analista político. Bienvenido a La Noche. Buenas noches, Jefferson, para usted y para todos los televidentes. En este primer punto veíamos esta nota de Iván Duque. Vamos a estar presentándoles a ustedes informes sobre los resultados que tuvieron cada uno de los candidatos y el escenario electoral en el que quedan en este momento. Voy a comenzar con el Partido Centro Democrático. Miguel, la primera pregunta es, ¿cómo analiza usted los resultados que deja para este partido esta contienda electoral? ¿Y por qué cree usted que finalmente Iván Duque logró imponerse en esta primera vuelta electoral? Bueno, Jefferson, hay que decir que las encuestas de opinión todas daban como ganador a Iván Duque hace más de mes y medio después de la consulta. Muchas personas escépticas dijeron que la consulta era de alguna manera un voto inflado y que no reflejaba realmente la intención a favor del candidato Duque. Efectivamente, lo que se demostró fue lo contrario. Después de los 4 millones que obtuvo Iván Duque en la consulta del 11 de marzo, creció en 3,5 millones de votos, lo cual implica una reflexión para todo el resto de partidos y también para el Centro Democrático. Iván Duque se convierte en un candidato autónomo, representante de una nueva versión y una nueva visión del Centro Democrático y una renovación generacional. Eso es muy importante porque ya Iván Duque es una persona que va tomando nombre propio con un partido que tiene obviamente el respaldo importante histórico y la tradición del expresidente Álvaro Uribe, pero es un partido que ya entra en una nueva etapa de maduración y de definición de nuevos liderazgos. Senador Mauricio Liscano, ¿qué opinión tiene usted sobre estos resultados? ¿Cree usted que Iván Duque, de acuerdo con esta votación que ha logrado, se perfila como favorito para esa segunda vuelta electoral? No, indudablemente la votación obtenida ayer por Iván Duque es extraordinaria, además un proceso largo que él lleva como candidato presidencial. Yo creo que empezó hace más o menos 2 años y medio, pues recorrió el país primero con los talleres que él organizó, después recuerden ustedes todo el tema de las encuestas que hicieron en el Centro Democrático, después la votación interna del Centro Democrático y la consulta. Yo creo que además todo eso fue lo que ayudó muchísimo, porque fue una campaña que le permitió recorrer el país, pero además una campaña que al jugar en las consultas internas, como jugó Petro, pues eso a los 2 candidatos les dio mucha visibilidad, les arraigó los votos, mucha gente ya tomó decisiones desde ahí y las otras candidaturas les fue muy difícil digamos, romper, si se puede decir así, esa polarización, porque ya la gente había tomado partido desde las consultas y eso obviamente favoreció mucho para la decisión del día de ayer y por supuesto si al doctor Iván Duque se le suman los votos del doctor Germán Vargas Lleras, que la mayoría de esos votos piensan en ese espectro ideológico y seguramente mucha gente del doctor Sergio Fajardo que tampoco son de izquierda, porque mucha gente que votó por Sergio Fajardo son gente de opinión y gente que digamos, pues vota conciencia, pero que no son petristas. Yo creo que indudablemente puede tener una gran posibilidad de ser el próximo presidente de Colombia. Desde otro ángulo de opinión, hasta ahora quiero integrar a Carlos Caicedo, ex precandidato a la presidencia de Colombia por el partido Fuerza Ciudadana. Hace parte del movimiento de la Colombia Humana, precisamente del candidato que logró el segundo puesto, logró la segunda boleta, esta segunda vuelta electoral. Exalcalde de la ciudad de Santa Marta, Carlos Caicedo, bienvenido al programa La Noche. Quiero conocer sus opiniones sobre los resultados que deja este proceso electoral. Buenas noches, Jefferson, y buenas noches a todos los televidentes de La Noche.
Bueno, en efecto, estamos a puertas de iniciar una etapa de cambios profundos en Colombia. Lo que vimos el día de ayer fue prácticamente el cierre del capítulo de los partidos políticos tradicionales, de las maquinarias, y por supuesto el surgimiento a plenitud del voto de opinión. Cerca de 10 millones de votos se expresaron por Gustavo Petro, por Sergio Fajardo y por Humberto de la Calle. Esto era impensable en la Colombia de hace unos años, una Colombia en la que básicamente todos los debates estaban orbitando en torno a si la paz o la guerra, si negociar con la guerrilla o combatirla por la vía militar, y ahora se expresaron dos modelos, dos puntos de vista de cómo desde el Estado impulsar la economía, la sostenibilidad ambiental de nuestro país y la inclusión social, obviamente con enfoques absolutamente diferenciados, y la votación copiosa que recibió Gustavo Petro y que le permite estar en segunda vuelta, y no me cabe la menor duda ser el próximo presidente de los colombianos, sí, porque finalmente ese voto es la expresión del cambio, es un voto que, aunque evidentemente hay una votación muy importante por el uribismo, por al final un modelo político ya probado, ya conocido por los colombianos, que encontró en Duque un candidato evidentemente que expresa ese proyecto político, pero que es más de lo mismo, sin duda, y Petro, que es una apuesta nueva a la presidencia de la República, con una experiencia además de gobierno en medio de dificultades, pero que produjo resultados en su enfoque solidario, en su enfoque de equidad, de manera que se abre camino, y esperamos poder tener la capacidad efectivamente de convocar a los colombianos y también a los distintos movimientos que respaldaron particularmente a Humberto de la Calle y masivamente a Sergio Fajardo, para que podamos crear una propuesta de gobierno plural donde todos quepan y finalmente Colombia transite por un proceso de cambio sostenido, tranquilo, por supuesto. Vamos a ver precisamente más adelante un informe sobre lo que ha logrado Gustavo Petro en esta segunda vuelta electoral. El señor Miguel Ceballos, en las últimas horas se han dado una serie de reuniones en las cuales los partidos políticos están definiendo a qué candidato van a apoyar, si se van por el lado de Gustavo Petro o si por el contrario el apoyo se lo van a entregar al candidato Iván Duque. ¿Con cuáles apoyos cree usted que va a contar el candidato del Partido Centro Democrático para esta segunda vuelta electoral? Bueno, ya lo han dicho mis compañeros de panel hoy, tanto el senador Liscano como Carlos Caicedo, quien se impuso en este debate electoral del día de ayer fue más que todo el voto de opinión. Y yo creo que todos los directivos de los partidos tienen que estar pensándolo muy bien, porque ahora apelar a las tradicionales maquinarias partidistas ya no es algo que pueda convencer fácilmente al Centro Democrático, en este caso a la renovación, como decía antes, del Centro Democrático representada en Iván Duque. Aquí la típica negociación y la típica transacción a la cual han estado acostumbrados los partidos que definitivamente perdieron ayer no va a funcionar. Yo creo que un hombre como Iván Duque, un hombre joven de 41 años que quiere una renovación de la política, por supuesto va a tener que mirar muy bien cuál es la visión programática de aquellos partidos que se acercan a él para darle apoyos, porque más allá de cualquier otra cosa está, por supuesto, el compromiso que él siempre presentó en su campaña. Y recordemos, Iván Duque no le fue fácil ganar internamente la candidatura en el propio Centro Democrático, precisamente porque es una persona que es el centro de ese centro. Él no es una persona que, digamos, represente la política tradicional. Y yo creo que antes de cualquier cosa, porque todavía no ha habido ninguna manifestación oficial de ningún partido, habrá que mirar qué decisiones toman ellos en sus directorios y en sus órganos representativos. Senador Mauricio Liscano, en el caso del partido de la U, que inicialmente apoyó a Germán Vargas Lleras en lo que fue su candidatura presidencial, ¿qué decisión va a tomar el partido y cuándo la vamos a conocer públicamente? Pues mañana va a haber una reunión del partido a mediodía, pero yo concuerdo con Miguel. Mire,
uno de los grandes derrotados el día de ayer fueron los partidos políticos. Digamos, uno de los grandes perdedores fueron los partidos políticos. Yo creo que este no es un momento de transacciones políticas o de negociaciones. Si los partidos políticos entendemos y reconocemos y se reconoce la gran derrota que tuvimos el día de ayer, pues es un momento de pensar en Colombia. Es decir, este no puede ser un momento de negociaciones, no puede ser un momento de cálculos políticos, sino de tomar la mejor decisión pensando en Colombia, y eso espero que tome mañana el partido de la U, como lo hizo Cambio Radical hoy en la mediodía, como seguramente lo hará el Partido Conservador. Es decir, los partidos hoy no pueden entrar en pequeñas cosas, ni buscar acuerdos burocráticos, ni mucho menos políticos, sino que ya debe poner su mirada en Colombia. Y casi que incluso sin sentarse con el candidato, en este caso Iván Duque, para nosotros, pues debe tomar la mejor decisión por Colombia y pensar en lo que puede buscar los colombianos, que a nuestro juicio, por lo menos en el caso mío, que acompaña al doctor Germán Vargas, pues sí estamos en contraposición al modelo de Gustavo Petro. Es decir, nosotros sí tenemos que pensar en Colombia y no podemos dejarle este país a una persona como Gustavo Petro. Yo creo que ese debe ser el llamado de reflexión que todos debemos hacer, todos los colombianos, sin distingo de partido, y tomar una decisión libre y espontánea. Yo espero que el partido mañana así lo tome, yo espero que el doctor Germán también, en quien hemos depositado la confianza para esta decisión, así lo tome, y que sea un mensaje libre y espontáneo al país, sin tener que como negociar nada, ni tampoco poner al candidato Iván Duque contra las cuerdas, o digo yo, pues llevarlo a alguna negociación, sino que sea una decisión libre y espontánea de cualquier colombiano, y inclusive de manera libre. Esperemos, ojalá el partido de la U pueda tener esa decisión, como lo digo, sin ninguna negociación, simplemente pensando en el bien de Colombia. Permítame, senador, integro hasta ahora otro de los protagonistas de esta noticia. Vamos con otra voz de estas elecciones. Señor Juan Fernando Cristo, ex precandidato presidencial, exministro del Interior. Bienvenido al programa La Noche, y quiero conocer su análisis, su interpretación sobre los resultados que dejaron esos comicios del pasado domingo. Bueno, muy buenas noches. Un saludo muy especial a quienes están en el programa y a todos los televidentes. Yo creo en primer lugar que son unas elecciones sin antecedentes en Colombia, en donde la democracia se expresó, en donde hubo libertad plena, en donde hubo tranquilidad y seguridad para todos los candidatos y para los electores hasta el último rincón de Colombia, en donde comenzamos a quebrarle el espinazo a la abstención en nuestro país, con una participación sin antecedentes y con 0 actos de violencia, gracias precisamente al país en paz que se entrega por parte del actual gobierno, y eso lo han reconocido amigos y contradictores del proceso de paz, y es un hecho que no se debe dejar de mencionar. En segundo lugar, yo creo que se perdió una gran oportunidad en el país para construir una tercería de centro que lamentablemente estuvo a punto de consolidarse en el acuerdo entre Humberto de la Calle y Sergio Fajardo después de las elecciones parlamentarias y después de las consultas que eligieron a Duque y a Petro. Lamentablemente, el jefe del Partido Liberal se atravesó como una mula muerta en la posibilidad de ese acuerdo. Hoy el escenario político sería distinto y no estaríamos en medio de 2 candidatos que sin lugar a dudas polarizan la opinión del país hacia la derecha y hacia la izquierda. Y en tercer lugar, yo creo que los colombianos han demostrado que cada vez más en las elecciones presidenciales hay un voto libre, un voto espontáneo, un voto que no es endosable por parte de las organizaciones políticas ni de los partidos, un voto que se dio alrededor de Fajardo, alrededor de Petro, alrededor del propio Iván Duque, aunque tuvo apoyo obviamente de organizaciones políticas, y tenemos hoy una realidad que nos lleva a una segunda vuelta en donde obviamente los colombianos tendrán que decidir entre 2 modelos radicalmente opuestos. A su juicio, el Partido Liberal por primera vez no logró el umbral. El candidato Humberto de la Calle logró una votación mínima, ocupó prácticamente el penúltimo lugar. ¿Quién cree usted que es el responsable de esa debacle del Partido Liberal en ese momento? Mire, es lamentable que un extraordinario candidato como Humberto de la Calle, una persona que conoce el país,
que hubiera podido consolidar la paz y avanzar en reformas sociales sin sobresaltos institucionales, que no representaba el statu quo, pero tampoco un salto al vacío en el país, haya tenido un resultado que la verdad es lamentable, vuelvo y lo digo, y se debe fundamentalmente a una serie de decisiones políticas equivocadas, de la cual somos responsables muchos de los liberales. Quienes elegimos a César Gaviria como jefe del partido en el mes de octubre, tenemos una responsabilidad. Quienes tomaron la decisión de hacer una consulta en noviembre, a pesar de que Juan Manuel Galán y el suscrito advirtieron que no era el momento para hacer la consulta, también tienen su responsabilidad, y a partir de ese momento, sin lugar a dudas, quedamos en manos de una dirección errática, de una dirección desconectada del país, desconectada de las bases liberales, como la de César Gaviria, que como lo han dicho los jóvenes, los sectores sociales, la opinión pública, desde el día de ayer y hasta hoy, sin lugar a dudas es el gran responsable de esta catástrofe liberal. Y lo peor es que sí, ministro, sucede la catástrofe, el problema de los enfermos es cuando no reconocemos que estamos enfermos. Sucede una catástrofe y se pretende seguir como si nada, cuando la verdad hay que hacer un replanteamiento a fondo de lo que significa hoy el liberalismo para Colombia, porque hay muchos liberales en la región, hay mucho liberal de alma y corazón, pero hay una crisis de fondo del partido. ¿Ese replanteamiento pasa por la renuncia de César Gaviria? ¿Usted cree que debe seguir como jefe de esa colectividad? Bueno, eso es insostenible, pero eso es una decisión que tendrá que tomar hoy. Nosotros nos reunimos hoy, un grupo de 10 senadores liberales, de más de 12 representantes a la Cámara, que le expresamos al país una serie de principios liberales que vamos a defender en esta segunda vuelta, una serie de principios que vamos a defender independientemente de la decisión que tomemos en la segunda vuelta, de defender la paz, de defender las instituciones, de no promover la guerra de clases, de defender la no reelección presidencial, la autonomía del Banco de la República y de los distintos organismos del Estado. Vamos a defender unas tesis liberales, vamos a esperar a ver cuál de los candidatos de alguna manera coincide más con esas tesis. También hay la opción de votar en blanco, de marginarnos de las elecciones. Son distintas opciones que tendremos que definir esta semana, pero eso es lo que le interesa hoy a los colombianos y qué vamos a hacer hacia el futuro con el liberalismo. Yo creo que a los colombianos hoy no les interesa una discusión mecánica de parlamentarios, si César Gaviria se debe quedar. Hoy me parece que César Gaviria ha sido destituido de manera fulminante por las bases liberales de Colombia y por la opinión del país. Allá, si se quiere quedar en un título de director formal del partido, pues es una decisión de él. Nosotros, los que suscribimos hoy este documento, vamos a tomar una decisión independientemente de lo que decida la dirección del partido. Por último, exministro, porque sé que tiene poco tiempo para estar con nosotros, en las últimas horas se ha conocido una carta en la que no menos de 44 integrantes del Partido Liberal, la mayoría de ellos congresistas, le entregan ese respaldo a César Gaviria para que busque una alianza de cara a la segunda vuelta electoral. Yo quiero conocer su opinión frente a esa carta y qué opina de una eventual alianza entre el Partido Liberal y el candidato Iván Duque, que ha venido sonando en las últimas semanas. Pues mire, en primer lugar, no hay 44 congresistas que hayan firmado esa carta. Como le dije, hoy nos reunimos más de 20 y seguramente ustedes ya tienen en su poder el documento. Segundo, la carta es realmente vergonzosa, porque es una carta que entrega un poder sin ningún principio liberal, sin defensa de ningún principio liberal. Y tercero, eso hace parte del juego y la mecánica política de solicitar firmas como se solicita en el Congreso, amenazando con avales y amenazando con ternas, utilizando la dirección del partido. Esa comunicación para nosotros no tiene ninguna validez y vuelvo y le digo, nosotros tomaremos una decisión independientemente de la decisión que tome la dirección del partido. No descartamos ninguna opción hasta el momento. ¿Y con Duque descarta una alianza? No descartamos ninguna opción, tomamos la decisión hoy. Hay unos principios liberales, obviamente el tema de la paz es absolutamente esencial para el liberalismo. Nos preocupa muchas de las posiciones de Iván Duque frente al acuerdo de paz. Esperemos cómo se dan las cosas en los próximos días y si de alguna manera hay un cambio en esas posiciones. El ministro Juan Fernando Cristo, muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en el programa La Noche.
Ok, muchas gracias a ustedes. El viceministro Miguel Ceballos, hay otro punto que en este momento está en diálogo y es el apoyo del Partido Liberal, o por lo menos que ha venido sonando en las últimas horas, esa eventual alianza entre el máximo jefe del Partido Liberal, César Gaviria, con Iván Duque. ¿Eso qué tan posible y qué tan realizable es en este momento a la luz de los resultados que tuvieron estos comicios electorales el pasado domingo? Pues Jefferson, es muy sorprendente escuchar al exministro Cristo hablar en esos términos de quien todavía oficialmente es el líder del Partido Liberal, como es el expresidente César Gaviria. Extraña mucho que estén tratando de disminuir su legitimidad, sobre todo cuando apoyaron al presidente Gaviria. Recordemos que la semana pasada el mismo Gaviria y el candidato de la calle recorrieron el país juntos y nadie dijo nada. Entonces me parece un poco oportunista e injusto que ahora quieran endilgarle toda la responsabilidad a Gaviria. Dicho esto, el presidente Gaviria ha sido muy crítico de algunos aspectos del gobierno de Juan Manuel Santos, inclusive algunos temas que tienen que ver con los acuerdos de paz, y yo creo que más que personalidades habrá que pensar en temas de contenido y programáticos. El Partido Liberal ha tenido un traspié en este momento y yo creo que no es culpa del partido, porque las bases del Partido Liberal siguen intactas. Creo que fue culpa del candidato. Fue un candidato que no conectó con el país, y eso no quiere decir que los liberales estén condenados a no participar en el futuro del liderazgo de este país. Creo que hay que darle tiempo al presidente Gaviria, a darle tiempo a la institucionalidad de ese partido y sobre todo dar respeto a las bases del Partido Liberal que no se sintieron representadas en Humberto de la Calle y no tienen que por eso perder la posibilidad de acompañar al próximo presidente de la República, que bien puede ser Iván Duque. Senador Mauricio Liscano, ¿cómo entender que la segunda fuerza electoral en el Congreso no representó esa misma votación para su candidato, que en este caso era Humberto de la Calle? Pues la segunda fuerza en el Congreso es Cambio Radical. El Partido Liberal le fue bien, sacó creo que 14 senadores, pero indudablemente lo que le sucedió al Partido Liberal es bastante triste. Yo creo que todas las decisiones que tomaron, y yo en eso comparto con el doctor Cristo, especialmente el doctor Gaviria, fueron erráticas. Una consulta en frío, sin hacerla cuando les funcionó en las parlamentarias a Duque y a Petro, que costó 40.000 millones. El doctor Cristo se margina de la dirección liberal y pues la mayoría del Partido Liberal no acompañó, eso es una realidad, no acompañó al candidato de la Calle. Algunos acompañaron a Germán Vargas, otros acompañaron a Duque. Mucha ala o muchos seguidores del doctor César Gaviria estaban acompañando a Duque. Por eso a mí no me sorprendería, y eso seguramente va a pasar hoy, mañana o pasado, que Gaviria adhiera a Duque con su grupo de representantes, fundamentalmente adeptos de Adela Simón Gaviria, y queda otro grupo que lidera Cristo en el Senado, que también veo que, aunque van a jugar aparte de Gaviria, pues veo difícil que se puedan ir para el lado de Petro, aunque ahí pueden haber un par de personas que lo puedan hacer. Entonces es muy probable, dadas las circunstancias y la debacle que tuvo el Partido Liberal y con la presión que tienen del presidente Gaviria, que el Partido Liberal, como mucha base ya lo viene haciendo, pues termine acompañando al candidato Iván Duque. Yo creo que eso va a ser pues muy pronto, seguro 4 o 5 liberales, mucho más de centroizquierda, seguramente o se marginarán del debate, una persona como Serpa, por ejemplo, o el mismo García Rialpe, o irán a Petro. Esa puede ser una posibilidad, pero lo más probable es que el grueso del Partido Liberal, que mucho ya estaba con Duque en estas elecciones, pues termine acompañando a Duque, y esa va a ser, como la gran coalición por Colombia alrededor de este candidato. Alrededor de Iván Duque. Pues, señor Miguel Ceballos, yo le agradezco el tiempo que usted le concedió al programa La Noche en esta primera parte del programa, analizando lo que han sido estos resultados de estos comicios de ya el pasado 27 de mayo. Muchas gracias. Buenas noches, Jefferson, para usted y para todos los televidentes. Vamos a marcar una primera pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos analizando ya el escenario de Gustavo Petro
con el ex precandidato a la presidencia Carlos Caicedo y la posibilidad de que se teja una alianza con Sergio Fajardo y toda la coalición que representa este candidato, que fue una verdadera sorpresa en esas elecciones, teniendo en cuenta que tuvo un ascenso en las últimas semanas en las encuestas, un ascenso que se vio representado en una votación que estuvo a punto de tenerlo en segunda vuelta electoral. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.